Hola, el día de hoy vamos a probar una aplicación más para ver el tema de materia y energía. Ok, empecemos. Sabemos que materia es todo aquello que tiene masa e inercia y ocupa un lugar en el espacio. La química se encarga de estudiar a la materia y todos los cambios que se experimentan a nivel molecular, de forma intrínseca. La materia se clasifica en sustancias puras, los cuales consideramos a los elementos y a los compuestos químicos. También hay mezclas, y estas mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas. De acuerdo a la clasificación de la materia, nosotros tenemos que las sustancias puras es una sustancia química individual formada por la misma clase de materia con partículas idénticas en todas sus partes. Obviamente esta definición es una definición muy ideal, pero funciona para entender el concepto. Elementos. Son sustancias cuyos átomos tienen el mismo número de protones, los cuales no pueden ser descompuestos por métodos químicos ordinarios. Por ejemplo, tenemos al oro, a la plata, al oxígeno, al hidrógeno, en fin, a todos los elementos encontrados en la tabla periódica. También es una definición muy ideal. Luego tenemos a los compuestos. Un compuesto es una sustancia formada por dos o más elementos combinados en proporciones en peso constantes o fijas. El ejemplo de ello tenemos al cloruro de sodio, al fluoruro de hidrógeno, al agua o al ácido sulfúrico. En una mezcla homogénea, pues aquella que no es posible distinguir superficies de separación entre fases. Es decir, que no se puede ver a simple vista, ¿sí? Por ejemplo, el agua y el azúcar o el café con leche. Prácticamente estamos hablando de soluciones. En una mezcla heterogénea se caracteriza porque en ella se pueden distinguir los componentes a simple vista o bien con ayuda de un microscopio, aunque no sea muy potente. Por ejemplo, el agua y el aceite, ahí se distingue una fase, una ensalada de frutas o bien agua y arena. Cuando hablamos de los estados de agregación que la materia posee, bueno, pues nosotros tenemos que prácticamente tenemos a los sólidos. Por ejemplo, un sólido, su estructura está como esta que estamos mostrando y bueno, se caracterizan por tener una forma independiente. No importa qué recipiente los contenga, ellos no pierden su forma a menos que sean sometidos a fuerzas extremas. ¿Sí? Son rígidos y presentan mucha resistencia a las deformaciones. Luego tenemos a los líquidos. Como pueden apreciar allí, los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Se consideran que son prácticamente incompresibles, aunque son ligeramente, fluyen con facilidad y ellos se pueden evaporar y tienen menor densidad que los sólidos. Luego tenemos a los gases. Los gases son muy compresibles, aumenta su presión, entonces disminuye su tamaño y su volumen disminuye. No tienen forma definida, adoptan la forma del recipiente que los contiene. Se aplican mucho en la industria.
Luego tenemos al plasma. El plasma, como ustedes pueden ver, han visto estas esferas donde emiten rayos y todo. Bueno, pues es prácticamente que el plasma se cree que es de los estados más abundantes del universo, pues casi toda la totalidad de la materia que forman las estrellas parece encontrarse en ese estado, el cual se caracteriza porque la materia forma partículas con cargas libres llamadas iones. Estos iones están en movimiento continuo y desordenado. Por último tenemos al hielo cuántico, o bien conocido también como cubo cuántico, o también el condensado de Bose-Einstein. Ok, en este condensado de Bose-Einstein, bueno, pues aquí el estado de agregación es muy poco frecuente. Se encuentra en un estado de cero absoluto. Estamos hablando que serían menos 273 grados centígrados. Cuando se presenta dicho estado de agregación, las partículas atómicas se detienen prácticamente, es decir, casi no tienen movimiento. Por lo tanto, el tamaño disminuye. En cuanto a las propiedades que tiene la materia, las consideramos como propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas son aquellas que pueden ser observadas sin cambiar la composición de la sustancia. Por ejemplo, los estados de agregación, color, olor, sabor, la densidad y la solubilidad, solo por mencionar algunas. Mientras que en las propiedades químicas son en las que se observa que la materia sufre un cambio en su composición. Ejemplo puede ser la oxidación de los alimentos, la oxidación de los metales, la digestión o la combustión de cualquier materia orgánica, por mencionar algunas. Muy bien, ahora en cuanto hablamos a energía, bueno, pues energía se clasifica como energía mecánica en una de ellas, y esta es la que me gustaría hablar de ellos, ¿sí? Tenemos ahí que la energía mecánica se clasifica en tres, que sería la energía potencial, que es aquella energía que depende de la posición del objeto. Entonces prácticamente ustedes se pueden dar cuenta que en la energía potencial se depende de la altura. En la energía cinética es la energía que tiene un cuerpo con virtud a su velocidad. Mientras que la energía de reposo es la energía que tiene un cuerpo por el simple hecho de existir, ¿no? Esta es una de las más famosas, que dice energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Bien, y bueno, entonces, ¿cómo vamos a definir ese concepto de energía? Pues energía es la capacidad de modificar el estado de movimiento de la materia, ¿sí? O la capacidad para producir un trabajo o transferir calor. Cuando hablamos de trabajo, se realiza cuando a una masa se le desplaza a lo largo de una distancia. Y bueno, cuando hablamos de energía, hablamos prácticamente de que es la responsable de todos los cambios que pasan a nuestro alrededor. Hablamos de que el principio de la energía dice que la energía no se crea ni destruye, solo se transforma. Y cuando hablamos de tipos de energía, pueden darse cuenta que se habla de la energía mecánica, que es la que tienen los cuerpos a través del movimiento, la energía calorífica, es la que presenta en forma de calor, la energía luminosa es la que tienen los cuerpos cuando dan luz, la energía química es la que tienen los alimentos o los combustibles, la energía eléctrica es cuando se usan máquinas para funcionar a través del flujo de electrones, ¿sí? Como los electrodomésticos. Y bueno, la energía sonora es la que se produce, al hablar o al tocar un instrumento. Bueno,
Pues espero que te haya gustado la definición de materia y la definición de energía. Son los primeros conceptos para estar viendo química. Y no me queda más que decirte que hasta la próxima. Chao.